Bienvenidos a este nuevo podcast con Cielo y Tierra. El tema de hoy es un tema muy bueno, muy interesante que me gusta mucho. Es con el libro de Juan, versículo 19. Sí, gracias a todos por estar con nosotros una vez más en este podcast. Estamos aquí alegres de traer este mensaje con ustedes y de compartir lo que tenemos para este día con Iván. El tema es en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19. Voy a leer esa cita bíblica y de ahí vamos a desarrollar este tema que traemos. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, dice en el versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces el tema de hoy que tenemos acerca de, dice este versículo que hay gente o los hombres aman más las tinieblas que la luz, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de ese versículo que se me hace muy interesante? Bueno, se hace muy interesante especialmente porque por cómo estamos viendo hoy en día, ¿no? Antes la gente creo que iba más a la iglesia que hoy en día. Uh-huh. Estaba leyendo un estudio que dice que el cristianismo está bajando demasiado, que cada año más la gente y el cristianismo baja, cada año baja y baja. Y pues siempre que leo ese versículo, pues ese estudio me regresa a este versículo, ¿no? Pero lo que se me hace muy interesante es cuando habla esa palabra que dice condenación. Uh-huh. ¿Por qué él dice que es una condenación? Porque cuando yo pienso en algo, pues alguien condena una condenación, pues pienso en algo como, digamos, crimen, ¿no? Uh-huh. La palabra que había ahí se me hace se me hace muy importante ahí, condenación. Sí, básicamente como esto es lo que el castigo, lo que les toca, ¿no? Básicamente cuando escuchas esa palabra, ¿no? Sí. Eso es lo que se te da, ¿no? Por no estar, como si dijera, como no estar bien en la luz, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que dices es que los hombres, hablando en general, ¿no? En el mundo, muchos de nosotros en algún tiempo también lo hicimos. Dice que amamos más lo malo, ¿no? Sí. Las tinieblas, el pecado, ¿no? Y es una de las conversaciones que tenía y que tengo con muchas personas, ¿no? A veces cuando hablas de pecado a la gente, mucha gente piensa que es simplemente el matar o el hacer crímenes grandes, ¿no? Ese es el pecado, sí. ¿No? Sin darte a entender que el pecado son esas cosas que a veces te traen placer, se puede decir que momentáneamente, ¿no? Estás hablando de ciertos vicios, de tomar, fumar, hacer drogas, sexo casual, ¿no? Hacer tantísimas chismes, cosas de maldad, ¿no? Que, bueno, mucha gente dice, el pecado, no es pecado esto, pero a veces mucha gente no se da cuenta que ese pecado es lo que mantiene a la gente atado a ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo tenía una conversación con un amigo hace no mucho tiempo, ¿no? Y hablábamos de eso, ¿no? De lo que el mundo te trae, que es algo placentero, ¿no? Algo que te agrada, algo que te dices, pues me gusta estar aquí, no me gusta hacer esto, ¿no? Como la gente, ¿no? Que le gusta ir a los bares, ir a los bares, ir a bailar, ¿no? Sí. Tomar, estar bien o hacer droga, ¿no? Fumar, marihuana, lo que tú quieras, ¿no? Y que dice, bueno, eso trae placer y me trae una felicidad momentánea, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo hablaba de este tema con este amigo que tengo, hablábamos de eso, ¿no? De lo pasajero que es esta felicidad hasta que llega a un punto en el que básicamente se puede decir que topas con pared, ¿no? Y dices, ok, ya llegas a ese punto basado en que estás desesperado o a veces por un accidente, ¿no? Que estás tomando lo que sea y te llega
llegas a chocar el carro, lo que sea, y ya llegas a ese momento en el que dices, oh, pues ya hice algo malo y bueno, esta felicidad que tenía se me acabó. Ya se me acabó porque ya me trajo consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y a veces no nos damos cuenta de todo esto, que esta felicidad momentánea que nos trae, hasta que a veces es un poco tarde, ¿no? Y eso es lo que hablaba con este amigo que tengo, ¿no? Que a veces es un poco tarde ya para darte cuenta de que tendrías que haber cambiado tu vida antes, ¿no? Uh-huh. Y eso es precisamente lo que habla esta escritura, ¿no? Dice que todos los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? Dice porque sus obras eran malas, ¿no? Sí. Y hablas de que cuando hablas a la gente de Dios o que se acerquen a la iglesia o que busquen al Señor, y a veces hay gente tan sincera que te dice, ¿no? Dices, bueno, pues ahorita estoy tranquilo, ahorita estoy bien donde estoy. Uh-huh. Ahorita no me estoy preocupando de lo que Dios piense de mi vida. ¿Por qué? Porque ahorita estoy disfrutando el momento, ¿no? Uh-huh. Y te vas a relación con lo que dice esta escritura, ¿no? Que el hombre ama más eso que tiene, ese pecado que está con él. ¿Por qué? Porque le trae esa felicidad, ese placer, sin entender que al cabo de tiempo ese placer se puede convertir a veces en una tragedia, ¿no? Sí. Y se me hace fuerte, ¿no? Cuando te pones a pensar de esa manera. No, sí, se me hace muy interesante y ahorita se me acaba de llegar a la mente esa manera que usted la estaba explicando de un placer momentario, ¿no? Y se llegó a mi mente ahorita, pues ahorita estamos en este mundo y estamos en esta vida, ¿no? Que digamos lo máximo que alguien puede vivir, digamos 100 años, ¿no? Cada año va bajando más, ¿no? Pero 100 años. Comparado a lo que dice la Biblia, que nosotros tenemos vida eterna, uh-huh. Ya sea vida eterna en el cielo, uh-huh. Disfrutando y dándole gracias a Dios por todo, o vida eterna en el infierno sufriendo por eternidad. Pero es la parte que se me hace interesante, eternidad. Uh-huh. O sea, decidimos, vamos a tener una vida de placer, de pecado, de a lo menos que de los 20 hasta los, digamos, 90, y luego de ahí sufrir por eternidad, o enfocarnos en Dios, enfocarnos en seguir su palabra, y después de 90 años estar con Él en la eternidad. Uh-huh. Se me hizo muy interesante cómo lo puso en esa manera de explicación. Sí, porque bueno, eso es a lo que íbamos, ¿no? Con la conversación que tenía con esta persona, ¿no? Porque hablábamos de eso, ¿no? De que a veces es tan momentánea Uh-huh. la felicidad, pero a veces no te das cuenta hasta que ya es muy tarde, ¿no? Y eso es lo que hablaba con él, y lo explicamos, ¿no? Decir, si hasta que pasa un accidente o te pasa algo, o te enfermas, ¿no? O te llegan malas noticias a causa de eso, ¿no? Lo explicamos, ¿no? Como cuando estás haciendo vicios, ciertas cosas, ¿no? Te llegas a tener un accidente por eso, porque no estabas bien, o te llegas a enfermar, y pues ya es ahí donde dices, pues hubiera cambiado mi vida, ¿no? Estar adquirir otra enfermedad a través de otro tipo de cosas, ¿no? De otros placeres, ¿no? Como sí. El sexo libre, ¿no? Que se habla mucho, en el que mucha gente lo disfruta y hace y esto. Y a veces en esa misma libertad que tienen, pues se encuentran esos problemas, ¿no? Enfermedades, cosas así. Y ya es cuando, pues básicamente se dan cuenta y dicen, no, pudiera haber hecho algo antes y no me di cuenta de eso, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablaba yo de este tema con este muchacho, nos dábamos cuenta de eso, ¿no? De que a veces la vida te juega esas jugadas y sin tú darte cuenta, ¿no? Sí. Y esas son las cosas que nosotros hablamos con la gente, ¿no? De que de no es necesario llegar hasta ese punto de tu vida para darte cuenta de que no es necesario y no vale la pena en el que enfoques todas tus energías y toda tu vida básicamente en ese placer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues todo eso se va a acabar, ¿no? Uh-huh. No para toda tu vida vas a estar haciendo eso, ¿no? Llega el punto y como tú dijiste, ¿no? El enfocarte en el que hay una vida más allá que esta, ¿no? Y mucha gente no se da cuenta hasta que ya está, se puede decir, ¿no? En las meras últimas, ¿no? Que dice, bueno, pues... Y lo triste es que en esos momentos es muy tarde, ¿no? Uh-huh. Ya cuando estás muriendo, ya cuando
pues digamos, ya cuando estás ahí siendo juzgado, ya es muy tarde. Ahorita tenemos esa gracia de poder dar nuestra vida una vuelta completa y decir, pues voy a cambiar, ¿no? Sí. Pero cuando estamos a punto de morir o ya cuando nos morimos, ¿qué podemos hacer? Sí, y te da, bueno, porque platicábamos, ¿no? Y también me comentaban esto, ¿no? De que, bueno, pues como mucha gente dice que pues antes de morirte, pues ya nada más te arrepientes y ya, eso, ¿no? Sí. Y ya todo está bien porque así está en la Biblia, ¿no? Bueno, sin darte cuenta que no mucha gente tiene ese privilegio. Es lo que mucha gente tiene esa mentalidad y dice, bueno, pues voy a vivir mi vida al máximo, al límite, y ya cuando sea mi hora de que me estoy yendo, pues ya le pido perdón a Dios y me voy. Sin entender que no muchas personas llegan a ese punto. Muchas se van en un accidente, mucha gente se va en un ataque cardíaco cuando duermen. ¿Y dónde se le fue la oportunidad, no? Y eso es de lo que hablaba con esta persona, ¿no? Y decía, bueno, tú también ya has escuchado, ya sabes, ¿no? No puedes negar que no se te habló nunca de Dios, no te puedes negar que nunca te hablamos de Cristo. ¿Por qué? Porque tú sabes, ¿no? Ahora, si tú quieres vivir una vida de esa manera, con ese entendimiento, pues básicamente tú estás haciendo esto, ¿no? Que dice la Biblia, ¿no? Rechazaste la luz, ¿no? Rechazaste el mensaje de Jesús, rechazaste su salvación y quisiste vivir una vida placentera a ti, ¿no? Sin entender que esa vida solamente te dura, como dices, 100 años si te va bien, ¿no? Si te va bien, porque ahorita ya estás mirando que de 75 a los 85 más o menos es la edad, ¿no? Que mucha gente está aguantando, ¿no? Entonces te pones a pensar en eso y dices, bueno, esta vida es tan corta y tan momentánea, ¿no? Que en una vida cerrada de ojos se puede ir, ¿no? Y creo que, bueno, a veces nosotros hemos pasado por accidentes, ¿no? Que dices, wow, este fue fuerte, ¿no? Y creo que tú tienes también que me has contado tu testimonio, ¿no? Has pasado por accidentes fuertes en el que dices, wow, no sé cómo pasó esto, pero el Señor en su misericordia me mantuvo, ¿no? No, sí, este accidente sí es uno de los accidentes que más he mirado que Dios está conmigo. Y era en esos tiempos, pues conocía de Dios, pero me alejé, ¿no? Ya me alejé de leer su palabra, me alejé y todavía tuvo ese amor conmigo para que no me pasara nada, porque pues, estaba manejando en la carretera y estaba lloviendo. Yo personal siento que no iba tan rápido. O sea, yo digo que no iba rápido, pero lo que dijo el oficial es que iba un poquito rápido. Bueno, porque estaba lloviendo. Sí. Y tengo que bajar la velocidad más de lo normal. El camino está medio resbaloso, ¿no? Sí, entonces iba como a 50, 45 millas por hora y mis llantas tocaron el agua, que es algo que no tienen que hacer los carros. Tocaron el agua, me di vueltas, y casi me caí en un barranco pequeño que había un lago al lado. Pero lo que se me hace curioso es que atrás estaba todo hecho un desastre. Al lado del mío los vidrios estaban rotos, el techo estaba roto, pero a mi lado estaba nada pasó en ese lado. Y digo, pues me salgo del carro, ¿no? Porque mi miedo era si me quedo ahí y luego como está lloviendo se resbala el carro y se cae al agua, pues ahora se me hace un poco más difícil salir, ¿no? Pero digamos, voy a salir, ¿qué va a pasar, no? Salgo, veo el carro y digo, pues no pasó nada porque lo estoy mirando pues del punto de vista del conductor. Ya cuando lo sacan, veo que todo lo que el carro estaba dañado, dije, sí se puede decir un gran milagro que no me pasó nada a mí, ¿no? Pero digamos que me hubiera pasado a mí algo, ¿no? En ese momento, ¿cuándo me arrepiento? Y la pregunta ahí creo que, bueno, tú puedes compartir eso porque te digo, bueno, como tú ahorita nos comentaste, ¿no? Mucha gente dice, pues me arrepiento casi cuando me voy a morir y todo va a estar bien, ¿no? Pero tú en ese accidente que tuviste, que a veces cuando pasan los accidentes son como en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Todo pasa tan rápido que no tienes momento ni pensamiento para otra cosa, ¿no? Nunca. Y la pregunta para ti sería, en ese accidente que tuviste, en esos segundos que tuviste, ¿te dio la oportunidad tan siquiera de pensar o de decir, me arrepiento? O... No, ni lo pensé. Ni pensé en que estaban pecados en esos momentos. ¿De dónde le querías, pues, vivir, no?
Pero no, nunca se vino nada en la mente de que tengo que arrepentirme. No, sí le di gracias a Dios porque ya cuando vi ya todo... después, ¿no? Ya, pero si le digo, si me hubiera pasado algo, que hubiera pedido la conciencia, que cualquier cosa que pudiera empeorar, ya no puedo arrepentirme hasta que está ahí hasta que estoy arriba y... Ya es muy tarde, ¿no? Es muy tarde. Y eso es lo que hablábamos con esa persona, ¿no? De que, bueno, todos tienen eso en la mente, ¿no? Bueno, la gente que no está viviendo una vida agradable a Dios, ¿no? Siempre tienen eso en la mente. Oh, bueno, pues ustedes también dicen que al arrepentirse, al mero antes de tu muerte, todo está bien, ¿no? Pero yo creo que tienen que entender una cosa de lo que es el arrepentimiento verdadero, ¿no? Porque yo te puedo ir a robar, ¿no? Luego voy a decir, pues me arrepiento. Y mañana vuelvo a robar. Exacto. Voy a arrepentirme, voy a pedir perdón, luego vuelvo a robar. Eso no es nada, eso no es arrepentimiento, ¿no? Eso solamente es mentira mía, ¿no? Y creo que esos son como juegos que tiene el enemigo, ese engaño que tiene para con nuestras vidas, ¿no? De decir, oh, pues, no te preocupes, todo está bien. Al final de cuentas, tú sabes que te arrepientes y ya no pasa nada, ¿no? Pero como hablaba con él, ¿no? Y decía, bueno, todos creen que van a llegar a ese instante de su vida, ¿no? De que, oh, sí, pues, a lo mejor van a durar mucho tiempo, para reconciliarse y estar bien con Dios. Bueno, en tu caso, ¿no? Y como dábamos ejemplos de que pasa un accidente o pasa algo y no te da tiempo de eso, y tú lo experimentaste, ¿no? En carne propia, de que tuviste el accidente y fueron segundos que pasaron rápido en tu vida, fueron algo que ni siquiera te diste cuenta de cómo pasó hasta que pasó, ¿no? Ahora, como dices, si algo hubiera pasado, te hubieras pegado, te hubieras golpeado, hubieras quedado inconsciente, a lo mejor hasta ahí hubieras quedado, ¿no? Pero en ninguno de esos momentos tú pudiste hacerlo, ¿no? O sea, tú tuviste la oportunidad, si se puede decir, de arrepentirte, ¿no? Y eso es a lo que hablábamos, ¿no? O sea, de que mucha gente a veces tiene ese conocimiento, ese pensamiento de decir, oh, pues al final de mi vida lo hago, sin entender que no muchos llegan a ese tiempo, ¿no? Sí. Y como tú lo dijiste, también a veces está en el sueño, ¿no? En la casa te da un ataque cardíaco o algo y no tienes opción de hacer nada, ¿no? Entonces, le decía él, bueno, si tú llegaras delante de Dios, ¿qué excusa le vas a dar, no? O vamos a algo muy extremo, ¿no? Digamos que Jesús viene hoy bueno, nosotros, porque aprendimos el podcast anterior que no es la segunda venida, ¿no? Sino nosotros vamos a los cielos, ¿no? Vamos a lo extremo, vamos a que nosotros hoy, en este momento, viene el rapto y nos vamos al cielo. Nos arrepentimos que podemos llegar a ir o seguimos en ese pecado y ya no pudimos ir a ese rapto con Dios. Sí. No, y es eso que, bueno, nos deja pensando, ¿no? A cada uno de nosotros y al final de cuentas, como dices, ¿no? A veces que vivimos alejados de Dios, vivimos en nuestro propio mundo, en nuestra propia mentalidad y viene el enemigo y pone ese velo en nuestros ojos para no mirar más allá. Y en la misericordia de Dios, pues trae gente que nos hable, que comparta la palabra, que nos diga que es tiempo de regresar, ¿no? Y bueno es Dios para hacer que nuestro corazón escuche esas palabras y que nosotros regresemos, ¿no? Y eso es lo que tratamos de, a lo menos en este día, tratar de hablar con todos, ¿no? Lo que nos ven, lo que nos escuchan, de que hay una oportunidad, ¿no? En Jesús, que todo ese pecado, toda esa maldad que la gente tiene, todo ese placer momentáneo que tiene, que no los lleva a nada, es pasajero, ¿no? Sí. Que hay algo más allá que Dios te puede dar, y una vez que nosotros nos arrepentimos, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Le damos vuelta a nuestra vida, como tú dijiste, ¿no? Volteamos, caminamos de regreso a Dios, Él cambia nuestro corazón y cambia nuestra forma de pensar, ¿no? Y poco a poco nos hace criaturas diferentes, ¿no? Sí. Y mucha gente que a lo mejor ha experimentado eso sabe de qué hablamos, ¿no? Y que nunca es tarde para regresar a los caminos del Señor, ¿no? Y hablas como del hijo pródigo, ¿no? Sí. Que se alejó, se fue, y estando, ¿no? En ese problema, estando ya en esa suciedad, ¿no? Lo más bajo. Entendiendo, sí. ¿no? Que esto que estoy haciendo no está bien, ¿no? Regresar a eso, ¿no? Y todas esas personas que nos miran, que a lo mejor han escuchado, han experimentado el amor de Dios, entender que la única forma de hacerlo y el único que puede hacerlo es uno mismo, ¿no? Sí. Pidiendo el perdón a Dios, entregándole todas esas cargas y arrepintiéndonos
dándonos la vuelta y regresar a los caminos, ¿no? Y poco a poco es otra vez una transformación, ¿no? Vas caminando, vas restaurando tu mente, cambiando la forma que piensas, y el Señor poco a poco empieza a cambiar tu corazón y tus emociones, ¿no? Sí. Es que yo siento, bueno, yo no puedo explicar lo que voy a hablar, ¿no? Pero hay una cierta idea, ¿no? Que se dice que el cristianismo es medio aburrido, ¿no? Que pues ya no puedes tomar, ya no puedes hacer droga, ya no puedes ir a los bailes, ya no puedes... Tantas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Porque no te conviene o no te deja acercarte a Cristo, ¿no? Entonces se basa mentalidad de que el cristianismo es pues aburrido, ¿no? Pero uno que está en esta relación con Cristo, uno que va a la iglesia, digo, no puedo explicarlo, pero hay como un gozo que solamente tú puedes entender, que ya no necesitas hacer todo eso, ¿no? Y lo miré mucho en mi esposa, porque cuando mi esposa estaba y está todavía creciendo en esto del cristianismo, estaba como, bueno, pero ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder hacer ciertas cosas. Y le decía, ok, puedes hacerlo, yo no te voy a poner ya no lo hagas, ¿no? Yo no te controlo la vida, solamente Cristo es el que te puede hacer cambiar. Pero ¿te conviene? Hacer todo eso te conviene y te va a acercar a Cristo. Y pues eso se lo metió en la cabeza, ¿no? Y se estaba acercando un poco más a Cristo. Y me sorprende cómo, digo, es algo que solamente alguien que ha conocido a Cristo puede entender. Que cuando se metió y abrió su corazón a Cristo, como que encontró otra felicidad, otra alegría completamente tan diferente, que todo eso, que hasta escuchar música que no era, digamos, se puede decir que era música del mundo, ¿no? Ya no le hacía, ya no le gustaba, ya no le interesaba, porque agarraba ese gozo en alabarle a Cristo. Digo, es algo que si somos alguien que es cristiano, entenderá, pero mi propio primo, cuando hablaba con mi primo sobre Cristo, y le decía, pues es que, ¿piensas tú que ser cristiano es aburrido? Pero la verdad es que no lo es. Es hasta creo que es más gozo cuando estás ahí alabando a Dios. Hasta he visto hermanos que se gozan completamente. Pero es algo que cuando quitamos, porque lo más importante es nuestro corazón, ¿no? Porque si tenemos un corazón de roca, un corazón que no quiere bajar su ego, pues nunca vas a experimentar eso. Pero cuando Dios nos rompe el corazón, cuando Dios nos rompe ese ego, como que nos abre los ojos completamente diferente y como que nos da se puede decir otro espíritu, ¿no? Sí, pues es básicamente lo que habla la Biblia, ¿no? Que dice que cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Dios, dice que volvemos a nacer de nuevo, sí. ¿No? Es lo que habla, ¿no? También la palabra dice que si no nacieres de nuevo, dice, no verás o entrarás al reino de Dios, ¿no? Y eso es lo que hace el cambio en nuestras vidas, ¿no? Es por eso que muchas de las cosas que hacíamos antes, pues poco a poco se van yendo, sí. ¿No? Porque empiezas a restaurar, te empiezas a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Esa paz, como tú dices, ese gozo que experimentas o felicidad, ¿no? No lo puedes describir. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural que pasa en tu ser, ¿no? Entonces, eso es lo que ofrece esa vida eterna, ¿no? El cambio, la transformación de tu vida, cuando le entregas todo a Dios, es ese nuevo nacimiento que tú tienes dentro de ti, ¿no? Que vuelvas a ser un bebé ni nada de eso, ¿no? Sino habla de la restauración de tu mente, de tu corazón, que todas esas cosas viejas pasaron, ¿no? Y ahí donde, pues, cuando gente que está caminando y que todavía tiene esas batallas, pues no queda más que entregárselas a Dios, ¿no? Decirle, ok, pues yo tengo estas batallas, tengo estas cosas que todavía me jalan a hacer ciertas cosas que yo sé que no te agradan, te las entrego para que tú me cambies, ¿no? Y como tú dices, a veces el cambio no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Es una transformación, es un paso, ¿no? Paso por paso van pasando. Pero muchas de las cosas y lo importante es que tú tienes que poner eso de tu parte, ¿no? Sí. Si tú no quieres hacerlo,
no lo vas a hacer, ¿no? Y es como dice aquí el texto, ¿no? O sea, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? O sea, si tú amas más lo del mundo y quieres seguir, entonces es imposible que Dios venga y transforme y cambie tu vida porque tú no quieres, ¿no? Sí. Hasta el momento que tú quieras hacer ese cambio, entonces como Dios empieza a obrar contigo, a caminar, a mostrarte, a hacerte una persona diferente, ¿no? Y esa es la gran diferencia entre alguien que quiere y alguien que no quiere, ¿no? Es lo que hablamos en el texto, ¿no? Que la persona que no quiere, pues básicamente, aunque le digas, hagas, le muestres cosas, no, su manera de ser está, o su forma de pensar está en una cierta idea en la que no quiere cambiar, ¿no? Especialmente si este tipo de ideas o pecado o cosas que está haciendo, pues le traen placer, ¿no? Le traen ese gozo, ¿no? Ese gozo que es momentáneo, ¿no? Al final de cuentas, cambian eso por una vida eterna, se puede decir, ¿no? Que Dios viene y nos ha regalado, nos ha mostrado, ¿no? Y por eso dice que esa es la condenación, ¿no? Que las personas no quieren a la luz, no quieren venir a Cristo. ¿Para qué? Para que sus obras no fueran descubiertas. ¿No? Y eso es lo que mucha gente, la gente no quiere hacer, ¿no? Es como cuando invitamos a gente a la iglesia o miramos a gente a que haga eventos con nosotros, ¿no? Sí, y siempre lo hablamos también con mis papás, ¿no? Muchas de las veces la primera cosa que te previene y que te impide acercarte a Dios o venir a la iglesia, ¿no? Es eso, es tu pecado, ¿no? Especialmente si conoces, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que estás mal, porque sabes que no estás rectamente delante de Dios. No te sientes digno. Exactamente, no te sientes digno. Entonces dices, bueno, pues si me siento mal, me siento sucio, ¿no? A veces hasta uno se siente sucio, ¿no? No me siento digno de estar, ni siquiera pararme en la iglesia. ¿Para qué voy, no? Y eso es lo que a mucha gente les impide, ¿no? El acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque saben que hay ciertas cosas en su vida que no han cambiado y que no quieren dejar. No es que no puedan, sino que a veces es más fácil continuar haciendo lo que estás haciendo a dejarlo a un lado, ¿no? Sí. Yo siento que más para alguien que ya creía o alguien que tenía conocimiento, porque en el libro de la vida de Mateo dice que cuando Dios nos limpia, ¿no? Pues limpia su casa, que somos nosotros, ¿no? El Espíritu de Dios viene, ¿no? Cuando Él nos limpia. Pero si dejamos de seguir al Espíritu de Dios, ¿no? Si nos alejamos, pues la casa se queda vacía. ¿Y qué pasa con ese espíritu que Dios se sacó? Dice que regresa, ¿no? Anda ahí en la tierra buscando lugar, pero no encuentra. Pues ¿qué pasa? Se regresa. Y no regresa solo. Dice que regresa con 7 espíritus mal, ¿no? Entonces, para un creyente que ya fue limpio, se regresa otra vez se puede decir, para el mundo, ¿no? Que Dios lo limpió del espíritu que, digamos, la borrachera, ¿no? Y se aleja, que ahora viene. Ese espíritu de borrachera va a regresar, pero va a regresar también, digamos, el coraje. Va a regresar el odio, va a regresar el mentir, va a regresar hasta el no sentirse digno, ¿no? De venir a Cristo. Y tantas cosas y espíritus que pueden regresar, que ahora se te hace muy difícil regresar con Cristo. Si se te hacía difícil venir con Cristo cuando eras un borracho, ahora mucho más cuando eres borracho, mentiroso, tienes un orgullo, te enojas por cualquier cosa, ahora se te va a hacer mucho más difícil. No es imposible, pero como hablamos, ¿no? Tenemos que nosotros decir, pues estamos mal, ¿no? Conocía la palabra de Dios y en qué lugar estoy ahora. Y si queremos cambiar, pues vamos, Cristo nos va a cambiar, pero a veces, como me lo han dicho muchos amigos míos, ¿no? Pues a mí me gusta estar donde yo estoy. Sé que estoy mal, sé que y la cosa que como me lo dicen, ¿no? Pues sé que estoy mal, pero estoy a gusto aquí ahorita. Y pues ¿quién puede hacer ese cambio? Solamente Dios, pero tú tienes que casi regresar, ¿no? Decir, Dios, pues
sé que no estoy correcto y sé que no soy digno y nunca voy a ser digno para estar en tu presencia, pero ayúdame a cambiar mi corazón, porque lo más importante creo que es el corazón. Si a veces mucha gente nos decimos ser cristianos y nos decimos, vamos a la iglesia todos los domingos, hablamos con el pastor o hablamos con el padre, cualquier cosa, no nos decimos ser cristianos, pero tenemos un corazón bien malo, bien duro, ¿no? Sí. Con odio, con coraje. Y cuando nosotros tenemos eso en el corazón, no le damos espacio a Cristo que trabaje con nosotros. Sí, no, creo que es algo interesante que lo que mencionas, ¿no? O sea, que, bueno, entendemos que la palabra fue escrita hace muchísimos años atrás, ¿no? Y aún así sigue en efecto, ¿no? Sí. Todo lo que hablamos, todo lo que experimentamos con la gente que hablamos, que compartimos, que al final de cuentas, pues, toman la decisión de decir, no quiero, ¿no? O ahorita no, ahorita estoy ocupado, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros también no podemos decir que no, nosotros lo experimentamos en algún tiempo. Y bueno, como vivo ejemplo, ¿no? Nosotros que podemos decir que el enemigo te trae esa trampa, ¿no? Ese espejismo, es como esa ceguera espiritual, ¿no? Que no quieres mirar más allá, ¿no? Que pienses que estás bien y pues que no ocupas de nadie, ¿no? Y a veces te trae esa falsa seguridad, ¿no? De que estás bien, de que no pasa nada, de que todo va bien, sin entender que Él no está jugando con nosotros, ¿no? Él dice que vino a robar, matar y destruir, ¿no? Entonces, lo primeramente que quiere es robarnos esa paz, esa felicidad de parte de Dios. Quiere destruir, ¿no? A esa relación que teníamos con Dios, de no acercarnos más y al final de cuentas, pues matarnos espiritualmente, ¿no? Y a veces llega aún más a algo físico, ¿no? Entonces, entender que cada uno de los personas que nos está escuchando, que sigue, bueno, hasta ahorita con nosotros, hasta este minuto, ¿no? Se puede decir. Eso es lo que habla la palabra, ¿no? Que no amemos más nuestra maldad, que no amemos más nuestro pecado, que no amemos más lo que estamos haciendo, porque básicamente eso tiene un fin, ¿no? Y como dijo Jesús, ¿no? La condenación está en eso, ¿no? En que nosotros deseamos más eso que las cosas de Dios, ¿no? Y ahí es cuando viene el problema para nuestras vidas, ¿no? Entonces, de nuestro punto de vista, como gente que lo ha experimentado, a lo menos yo puedo decir que nada de eso trae paz ni trae gozo, trae una felicidad que tiene un precio, ¿no? Y ese precio es un precio que a veces te puede costar lágrimas, te pueden costar bastantes cosas y sufrimiento, ¿no? Y ya cuando menos te das cuenta dices, estoy en un camino equivocado, necesito regresar otra vez a los brazos de Dios, ¿no? Sí. Yo siento que el enemigo de una u otra manera es muy inteligente, ¿no? Es muy inteligente en las maneras que nos ataca. Porque, vuelvo a lo mismo, he hablado con mucha gente que no cree en Dios, ¿no? Y soy muy franco con ellos. Le digo, oye, pues sabes que si sigues caminando en ese camino vas a llegar a perdición, vas a llegar al infierno, ¿no? Y la manera que me responden se me hace muy curioso y cómo trabaja el enemigo, porque me dice, pues allá voy a mirar a mi banda favorita de rock, ¿no? Pues sí, voy a estar en el infierno, pero allá vamos a tener fiesta, ¿no? Porque pues todo lo que es pecado, pues van a ir para allá, y el pecado es divertido, pues allá lo voy a mirar, ¿no? Especialmente un amigo que le gusta ir muchas bandas de rock y de metal, ¿no? Le digo, oye, tranquilízate porque estás viendo un camino que no te va a llegar, no vas a terminar feliz, ¿no? Y me dice, pues allá va a estar las bandas de rock y va a hacer fiesta todo el tiempo, ¿no? Y es una manera de pensar que lo he escuchado más de lo que me gustaría escuchar, ¿no? Pero es cuando ahí veo la manera de qué inteligente puede ser el enemigo para ponernos esa seguridad, ¿no? De cómo va a ser, dice que el infierno, ¿no? Pero en realidad sabemos que va a ser puro sufrimiento ahí. Y también me gustó mucho una manera de una frase que lo escuché en una película cristiana.
y voy a decir, lo que voy a decir no es nada bíblico, no está en la Biblia, pero me gustó mucho la manera que lo dijo esa película porque me tocó mucho el corazón. Estaba diciendo, pues era un muchacho que era poseído, ¿no? Y estaba diciendo, ¿sabes la manera que podemos lastimar a nuestro enemigo? Pues hablando de Dios, ¿no? La manera que nosotros podemos lastimar más a Dios es tomándolos a ustedes, que está hablando la humanidad, ¿no? Cada vez que nosotros tomamos a un humano y lo llevamos a perdición, le duele a Dios. Así es la única manera que podemos lastimar a Dios, que es todopoderoso. O sea, vuelvo a repetir, ¿no? Esto no es nada bíblico, eso fue una película, pero me tocó mucho el corazón eso, cuando lo escuché yo. Y le conté a mi mamá eso y pues ella como madre carnal dijo, pues de una manera está correcto, ¿no? A un madre, a un padre, ¿cómo los lastimarlos? ¿Cómo le puedo lastimar muy fuerte? Toca a sus hijos. Y así lo vas a lastimar. No, nosotros somos hijos espirituales de Dios también. Él nos creó. ¿Y cómo podemos lastimar a alguien poderoso, a alguien omnipotente, no? Nos creó para estar con Él, para reinar con Él en un mundo perfecto. Nosotros caímos, nosotros perdimos pues eso que Dios quería, ¿no? Que reináramos con Él. Entonces, lo que quiere Satanás, lo que quieren los espíritus y todo enemigo es que Dios no reine con nosotros. Porque si ellos fueron ángeles y hasta Satanás, Lucifer, fue un ángel segundo más que Dios, ¿no? Segundo menos que Dios, disculpe. Y fallaron una vez. ¿Qué pasó? Que fallaron una vez. ¿Y qué hizo Dios? Los tiró a la tierra, ¿no? Nosotros fallamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 miles de veces y todavía Dios nos perdona. Nosotros que fuimos hechos de tierra, comparado a seres que fueron hechos, se puede decir, de luz, obviamente no es algo que les da mucho gusto a todo ese espíritu de maldad, ¿no? Sí. Y por eso quiere atacarnos, por eso quieren que nosotros no lleguemos a ese momento hermoso con Dios. Con Dios, sí, no tienes razón. Pues fue muy interesante este podcast que tuvimos. Me agradó esta plática y pues más que nada me habló a mí mismo, ¿no? También a seguir adelante, a enfocarnos en lo que estamos haciendo, en que Él nos ha dado vida, nos ha dado paz, gozo y pues seguir adelante, ¿no? Y seguir compartiendo este mensaje con todos los que nos escuchan, con la gente que nos conoce, ¿no? Demostrarles pues que hay algo más allá, ¿no? Que esta vida pasajera, ¿no? Sí. Que estamos aquí hoy y mañana ya no estamos, ¿no? Entonces, pues, para concluir, ¿no? Me gustaría decirle pues a todos los que nos escuchan, ¿no? Que se pongan a reflexionar en sus vidas, en dónde están, qué están haciendo, cómo están viviendo sus vidas y que se pongan a analizar si no están caminando para con el Señor o con Dios, que se pongan a pensar qué es eso que los detiene, ¿no? ¿Qué es eso que los está previniendo, ¿no? Uh-huh. Puede ser vicio, puede ser problemas contigo mismo. Hay cosas que uno sabe que tiene cosas dentro, ¿no? Que no te permiten estar cerca de Dios, ¿no? Pues analizar todo eso y balancear eso, ¿no? Decir, esto que tengo vale la pena a no estar cerca de la presencia de Dios, ¿no? Esta felicidad momentánea vale la pena al yo no acercarme completamente a Dios. Y bueno, como dice la palabra, ¿no? Si tú crees que esta felicidad que estás pasando, este pecado que tienes que no te permite acercarte a Dios es mucho más grande y tiene mucho más beneficios para ti, pues la palabra lo dice, ¿no? O sea, tú estás amando más tu pecado, las tinieblas, que al mismo Salvador, ¿no? Sí. Pero si dentro de tu corazón, cualquiera que nos escucha sabe que el pecado y lo que están viviendo no está correcto y no es más grande que la relación con Dios, pues lo único que pueden hacer es entregárselo a Dios, arrepentirse
como dijiste tú al principio, dar esa vuelta y empezar a caminar para con Dios, creer a Él, ¿no? Creer que Dios le mandó, le resucitó de los muertos y Él cambia nuestras vidas, transforma nuestras vidas. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, ¿no? Sino en el nombre de Jesús, ¿no? Ujú. Entonces, a confesarle a Él como nuestro único y suficiente Salvador y a mirar cómo Él hace el cambio en nuestras vidas. Eso es lo único que a mí me gustaría dejarles a todos los que nos escuchan, que pongan, que donde quiera que estén, que se pongan a pensar que si eso es más grande que estar cerca de Dios, ¿no? Y la única forma de cambiar eso es entregárselo en las manos de Dios. Pues yo, no sé, un mensaje que quisiera darle, ¿no? Y eso me dio apenas ahorita, ¿no? Sería para todos aquellos cristianos que se alejaron de Dios por cualquier razón, ¿no? Nunca es muy tarde, ¿no? Yo estaba en esos zapatos que no podía orar, no podía entrar a ese espíritu con Dios porque me sentía muy indigno, me sentía como que estaba mucho en pecado yo, ¿no? Pero mi mensaje es que Dios siempre va a estar ahí, ¿no? Donde tú dejas a Jesús para irte a ese pecado, Él está ahí esperándote con las manos abiertas para volver a seguir caminando desde ahí donde tú lo dejaste, ahí está esperándote con las manos para que vuelvas y camines con Él, ¿no? Nunca es muy tarde, volverte a acercarte. O sea, dudas va a haber muchas caídas, solamente porque somos cristianos viene la idea de que somos perfectos y eso es una gran mentira, ¿no? Por ser cristianos no vamos a ser perfectos, vamos a caer muchas veces y solamente orar y seguir pidiéndole a Dios, porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento cuando la gente estaba en pecado y sabía que había hecho un gran pecado, se rompía su vestimenta, ¿no? En dolor. Uh-huh. No sino que se rompen su vestimenta, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que en una esquina, en un lugar donde nosotros estemos solos con Dios, ahí nos hinquemos y dejemos caer, ¿no? En lágrimas, en lo que Dios nos ponga en ese momento el corazón, porque cuando nuestro corazón esté limpio, ahí es cuando Dios nos va a tocar y ahí es cuando Dios nos va a usar. Sí, es que pues le damos gracias a todos que estuvieron hasta el final de este podcast y pues agradecerles por estar con nosotros y nos miramos hasta próximo podcast. La siguiente. Sí, gracias, Iván. Hola, gracias por ver este video. Por favor, dale un like y no te olvides de prender la campanita para que no te pierdas el próximo podcast. Bye.